Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bendecidos en el nombre del Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? El día de ayer festejamos el Día del Amor y la Amistad, entonces creo que estamos felices, gozosos, contentos, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada quiero presentarme un poco con ustedes de lo que soy. Gerardo Sánchez Guerrero, soy congregante de la iglesia de Cuautitlán Izcalli. Tengo 19 años asistiendo a aquella iglesia, casi 20. Le dijo a mi esposa, o te vienes para acá o no nos casamos. Entonces dije, bueno, nos casamos, ¿verdad? Entonces ahí estamos y pues desde que llegamos a Cristo hemos estado sirviendo con mucho gusto, con mucho gozo en el Señor, y hemos tenido la experiencia de participar en el grupo de diáconos y hemos estado como presidentes ya en un par de ocasiones, y pues Dios siempre nos está llamando y siempre permite que pues estemos sirviendo, ¿verdad? Y últimamente he estado teniendo algunas exhortaciones para el pastorado, o sea, todavía no soy el pastor, pero pues Dios nos llama y en la iglesia pues estamos participando muy de la mano con Joel Leiva, que es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Dentro del área profesional, bueno, soy ingeniero químico y tengo una maestría en Administración de Tecnologías de Información y trabajo en Pandel, creo que ha sido el único empresa, 20 años estoy allá y pues todavía siguiendo trabajando. Y últimamente pues hemos estado participando como equipo de vitalidad a nivel nacional, en conjunto con estuvimos aquí con ustedes, con Marisol, con Mario, con se me fue el nombre, Carlos Piltras, ¿verdad? Y hemos estado ya en las diferentes iglesias y pues hoy recibimos la invitación para estar acá compartiendo este mensaje de comunidad cristiana irresistible, ¿verdad? Comunidad irresistible. Y pues yo espero que Dios permita que abra nuestros corazones, que como el enfoque de vitalidad que estamos buscando es encontrar cuáles son esas estructuras rígidas que en cada uno de nosotros se han ido formando a través de los años y que a veces nos nublan, nos quitan a veces nuestro enfoque de estar completamente dirigidos por Dios, ¿verdad? Y que ponemos en lugar de nuestra principal prioridad a Dios, empezamos a enfocarnos en otras cuestiones laborales o personales. Y pues esperemos que Dios permita que abramos nuestro corazón, que haya un enfoque y un encuentro de lo que Dios quiere de una comunidad irresistible, ¿verdad? Entonces, pues vamos a entrar en estos medios, en estos puntos. Escuchaba y más bien cuando iba rumbo hacia mi trabajo en algunas ocasiones vi una gran espectacular que decía que la gente habla. Y posteriormente en una entrevista de radio, que venía yo de surtir del negocio de mi esposa y en el radio escuché una entrevista que hacían al presidente municipal de Tlalnepantla y que hablaba acerca de su segundo informe de gobierno y que explicaba y expresaba el hecho de que su gobierno estaba enfocado en encontrar un nuevo modelo de municipio, un nuevo modelo de ciudad en Tlalnepantla enfocado, ¿sí?, en esa parte de trabajo con la gente, de que haya una armonía y un enfoque hacia cada persona, que haya una responsabilidad de las personas, y era un modelo que estaban planteando y que estaban compartiendo con otras ciudades. Y este enfoque, que la gente hable, era en cierta forma para que la gente compartiera sus testimonios de que el municipio estaba haciendo algo diferente, que el municipio realmente estaba enfocándose en poder dar un giro, un cambio, transformando a esta ciudad de Tlalnepantla. Y en ese mismo sentido, como una comunidad cristiana, Jesús vino a romper toda la estructura que se tenía en ese tiempo con los fariseos, con los saduceos, con la misma comunidad cristiana. Y nos deja en Hechos 2 este modelo como una comunidad irresistible en donde el poder de Dios se manifiesta, en donde la misericordia de Dios ha sido entendido por los hombres y ahora es llevado hacia cada una de las personas que están afuera, ayudando a los necesitados, sanando enfermedades y todo porque habían entendido lo que Dios les ha llamado.
Pero ¿qué ha pasado ahora en nuestros días? ¿Qué es lo que Dios ha formado en esta comunidad, en la Iglesia del Dorado? ¿Qué es lo que la Iglesia del Dorado, Dios le está llamando a identificar, a cambiar, a transformar, a renovar para convertirse en una iglesia irresistible? Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente espiritual. Que tu palabra llegue, Padre, a lo profundo, para que reflexionemos, para que entendamos qué es lo que tú quieres que cambiemos, qué es lo que tú quieres que transformemos, qué es lo que tú quieres, Padre, que renovemos en todo momento. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has traído aquí. Tú nos has permitido, Señor, estar en este momento con vida. Gracias porque sabemos que tu soberanía es para con nosotros y sabemos, Padre, que tú nos provees, que tú nos cuidas y que tú, Padre, estás anhelante y nos estás esperando a que vayamos a tu reino espiritual. Señor, manténnos firmes, manténnos velando siempre, Señor, de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, para que, Señor, estemos cumpliendo siempre tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues creo que en este texto el día de hoy tenemos un modelo a seguir. Es un modelo que nos debe inspirar a seguir creciendo. Es un modelo que nos debe de inspirar para preguntarnos y para ver qué es lo que realmente está sucediendo dentro de la iglesia. Es un modelo que si llega a nuestra mente, a nuestro corazón, es un modelo que al día de hoy podemos quizás ver y quizás sentir que algunas cosas de este modelo especial ya no están funcionando en nuestra comunidad. Y es un modelo en el cual pareciera ser un resumen que narra todo este capítulo de Hechos. Un pequeño resumen enfocado en 5 versículos, ¿verdad? Pero que narran la historia de la iglesia de muchos años. Pero para poder llegar hasta acá, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado para que esta comunidad fuera una comunidad irresistible? En donde había milagros, en donde había sanidades, en donde se compartía todo lo que se tenía en armonía, en donde todo lo que había y dentro de la comunidad quien estaba no había ninguna necesidad y sobre todo, como dice al final, había favor con el pueblo y Dios añadía cada día a los que tenían que ser salvos, ¿verdad? Quizás podemos ver que decir, pues no había quizás un esfuerzo de evangelismo, quizás un esfuerzo de estar, sino simplemente era porque estaban mostrando la misericordia de Dios a la gente. Pero hay algo que tenemos que enfocarnos y entender. Un primer punto que nos llama y que debemos de tener presente es el enfoque hacia una iglesia, ¿sí? El cual tiene que ver las estructuras en las cuales está formada y está conformada. Y quiero ir un poquito hacia atrás. Cuando Cristo viene, entendemos que empieza a predicar el reino de los cielos. Antes de él, Juan el Bautista empieza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca, y este viene en la cuestión de Jesús. Viene a confrontar un estilo de vida que llevaba los fariseos, que llevaban los saduceos, ¿verdad? Y todas las personas que vivían en su tiempo. Viene a confrontar una religión organizada que estaba ya tan organizada y llena de costumbres, de leyes, que realmente habían perdido el enfoque hacia lo que Dios quería. Y nos pone ejemplos como el buen samaritano, en el sentido cuando un sumo sacerdote y un sacerdote van y encuentran a una persona golpeada y no se detienen por sus múltiples ocupaciones. Y el samaritano, esa persona que realmente los judíos consideraban no dentro de su pueblo,
es el que muestra misericordia. Estaba una religión tan estructurada que habían perdido los principios de Dios. Y Cristo empieza a trabajar y empieza a hacer llamados de sus discípulos y empieza a predicar el Evangelio. Y empieza a llevarlos y a enseñarles y a capacitarlos y a llevarlos sobre el camino de la enseñanza y en la aplicación del día a día. Y empieza a transformar y a formar las vidas de cada uno de ellos. Empieza a generar un sentido de amor y misericordia para con las personas. Empieza a formar en sus discípulos esa dependencia que deberían de tener para con Él y para con sus hermanos. Y en este punto podemos ver cómo estos discípulos empezaron a caminar en la vida y fueron enviados a predicar el Evangelio primeramente a los de su pueblo, aquellas personas que estaban alejados del pueblo judío y que vivían en otras ciudades, y allá fueron a predicar. Y dijo el Señor: no lleven nada, sino simplemente lleven su vara y su callado y dependan plenamente de Dios. Y ellos con alegría y entusiasmo regresaron y estaban maravillados de lo que Dios había hecho por medio de ellos, ¿verdad? Y vieron que no tuvieron hambre a pesar de que no llevaban nada. Vieron de que muchas cosas y milagros también fueron hechas en todo este caminar con Jesús. Pero podemos ver también cómo esta formación, los discípulos también fueron débiles y en momentos claves dejaron solo al Señor Jesús. Cuando Pedro, con todo su orgullo y con toda su fuerza, decía: Señor, yo no te negaré ni te dejaré. Y el Señor Jesús: de cierto te digo que esta noche 3 veces me negarás. Y cuando cantó el gallo, Pedro lloró por ese sentido de decir: sí, Jesús tenía razón, lo abandoné y no lo reconocí públicamente, ¿verdad? Y fue un caminar en donde Cristo fue formando una estructura de dependencia plena de Dios en sus discípulos. Aún cuando se fue, Jesús dijo: no vayan a este lugar, sino manténganse y esperen hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y ellos esperando, y de repente vino el Espíritu Santo, y como nos lo menciona en Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿sí?, en Samaria, en Judea y en todas las naciones, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó este caminar y esta manifestación de poder en los apóstoles. Y es en nuestra actualidad, y es el preguntarnos: ¿qué ha pasado en nuestra estructura de vida? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo que hemos llegado a Jesús y hemos caminado en toda esta vida? Yo tengo 19 años en Cristo Jesús y a veces me pregunto y digo: tendría ya que estar más allá adelante, pero entiendo que a veces el que pasemos por aflicciones, el que pasemos por problemas, el que pasemos con conflicto, es porque Dios nos está formando. Es porque Dios está haciendo que nuestro carácter cada día sea más firme. Cada día busca que tenga una dependencia plena en el Señor. Y es que en este caminar tenemos muchos factores que influyen en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos, dependiendo de la familia que vengamos, la manera en que pues respondemos ante las situaciones, ¿sí? Traemos un patrón y un estilo de vida que quizás se pueda ir perdurando. Quienes tienen una familia funcional buscarán en su vida futura una vida funcional. Quien parte quizás de una vida disfuncional, desgraciadamente a veces se ve y ese patrón se va a reflejar en ese punto. Y esto es lo que Cristo quiere romper en cada uno de nosotros. Jacob, una persona engañadora, una persona que se aprovechaba, ¿verdad?, de todas las situaciones. Cuando llegó con Labán, se encontró con otra persona igual, ¿verdad? Labán era igual, tramposo, engañador y todas las situaciones. Pero a lo que voy es: ¿qué pasó con los hijos de Jacob? ¿Qué pasó con ellos? Viviendo en un ambiente en donde
ambos engañadores luchaban por no ser engañados y todo. Crecieron bajo un ambiente desordenado, bajo un ambiente en el cual no encontraron esos parámetros espirituales, y como nos narra la Biblia hacia adelante, ellos vivieron una vida desordenada en pecado, ¿sí? Sin embargo, José nació cuando Jacob fue transformado ya en Israel, y José ahora vivía de las enseñanzas de un Israel renovado, de un Israel ya enfocado en Dios, no en lo que su capacidad de engañar le podía dar. Y podemos ver cómo José creció y vivió en el pueblo de Egipto siendo una persona íntegra, siendo una persona responsable, honesta, ¿sí? Que a pesar de que no estaba con sus padres, entendía que Dios estaba con él. Entendía que solamente Dios es el que le proveía de esa felicidad, de esa paz y tranquilidad, a pesar de que él pasó bastante tiempo preso. Y Dios recompensó grandemente con esta situación, siendo el segundo de Egipto en su tiempo. Volteemos la vista y preguntémonos, ¿qué es lo que he dejado de hacer o qué es lo que me ha contaminado para que yo no pueda crecer en una vida espiritual? Pero más aún, volteemos a ver y entender que tenemos una gran oportunidad en Cristo Jesús. Que tenemos una oportunidad en que Dios es un Dios de nuevos pactos. Es un Dios misericordioso, y que todo lo que está pasando es porque Él sabe que en algún momento futuro lo va a utilizar. Quizás en este momento vivamos en angustia, quizás en este momento haya desesperación, quizás en este momento la iglesia pueda ver que puede hacer grandes esfuerzos, pero no hay resultados. Quizás podamos ver que nuestra comunidad en muchos años se ha ido desgastando, y hoy muchas sillas se siguen viendo vacías. Quizás el día de hoy, si volteamos a ver, ya la sonrisa de nuestro semblante se ha quitado, y en vez de esa sonrisa hay quizás tristeza, o quizás hay conformismo. Y tenemos que voltear a ver que Dios nos pide que bajo un esquema en el cual la iglesia esté conformada, tenemos que revestirnos de ese nuevo hombre al que Dios nos ha llamado. Tenemos que entender que tenemos que hacer un esfuerzo por despojarnos de ese viejo hombre y permitir que el nuevo hombre vaya renovándose constantemente. Tenemos que enfocarnos en que Dios es el fuente de nuestra salvación, en que Dios es el único que puede sacarnos de toda situación adversa. Y es que llegamos aquí al encontrar que esos discípulos realmente entendieron y supieron quebrar toda la estructura que traían hacia atrás. Entendieron que ese pescador, que era Pedro, con toda su experiencia, tuvo la experiencia de decir con Cristo: arroja tus redes aquí, cuando ya había hecho todo lo posible, y fue una gran pesca, tan grande que hasta el barco casi se hundía, ¿verdad? Y podemos encontrar a un Pablo que, perseguidor de la iglesia y que lo mataba, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, fue transformado completamente, y ahora pasó a ser ese apóstol que Dios envió a predicar a los gentiles. Y podemos ver muchos personajes de la Biblia que fueron transformados y fueron renovados, y que olvidaron todas esas enseñanzas que traían en el pasado para ahora encontrar esta nueva vida en Cristo Jesús. El mismo sentir del mismo Pablo decía: yo quiero experimentar lo mismo que Cristo pasó. Quiero experimentar su sufrimiento, quiero experimentar su muerte, y estoy tanto para dar mi vida para que muchos se salven y sean llevados. Soy capaz de perder mi salvación porque mi pueblo se salve. Es un sentir que ellos experimentaron en este nuevo hombre renovado, transformado, que ahora está en pos de lo que Dios quiere y va hacia allá.
Y es cuando estos apóstoles empiezan a salir y empiezan a trabajar. Y nuestro texto nos sitúa en estos dos primeros versículos, 42 y 43. Una iglesia que experimenta a Dios. Y es una iglesia en la cual, con todos estos milagros, con todos estos portentos que había, la gente tenía temor. La gente decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y trataba de hacer. Y es que la Biblia, si vemos un poquito y profundizamos, encontramos que en tiempos de prosperidad de la iglesia, en tiempos en cuanto Dios manifiesta su poder, y ese poder es consciente para la gente que está afuera, la gente empieza a experimentar temor. La gente empieza a ver que Dios se está moviendo y tiene cierta desconfianza sobre lo que está allá afuera. Y podemos encontrar algunos ejemplos en donde el pueblo judío tenía esa alegría y ese entusiasmo que se manifestaba y el pueblo tenía temor. Y ya podemos encontrar nuevamente esta situación en el hecho de que el pueblo no quería quizás a veces acercarse a estas personas cristianas. Y quizás lo podemos ver y podemos entender que quizás eran las personas más religiosas, las personas que tenían más costumbres arraigadas. Pero aquellas personas necesitadas son las que realmente encontraban, ¿sí?, su sustento aquí. En tiempos de poder, la gente tiene quizás este conflicto para con Dios. Y podemos enumerar una lista de milagros que los apóstoles hicieron, ¿sí? Pero, ¿qué es la enseñanza que tenemos el día de hoy para cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese sentido de decir, a veces conflictuamos y entendemos y podemos decir, hoy los milagros ya no aplican, hoy los milagros ya no se hacen? Pero podemos encontrar en muchos testimonios cómo Dios obra grandemente. Cómo Dios, cuando la ciencia dijo, ya no es posible, ya no hay oportunidad de vida para ti, Dios habla y dice, tú eres sano, tú te salvas, tú cambias y te transformas. Y es encontrar en el sentido de que el día de hoy tenemos que encontrar que en esta experiencia Dios tuvo promesas para cada uno de nosotros. Antes de irse, Jesús dijo, y todas estas cosas harán y mucho más grandes, ¿sí? Dice, y vayan cuando impongan manos, serán sanadas las personas. Y son promesas que tenemos. La pregunta es, y que retumba en nuestras mentes, ¿qué tanto creemos en esas promesas? ¿Qué tanto estamos conscientes que somos capaces de ser instrumentos del Señor para la sanidad de personas cuando la ciencia dice que ya no se puede? Debe tener en el sentir en cada uno de nosotros el hecho de que hemos sido llamados en gracia, porque si de gracia recibimos, de gracia damos. Debemos de estar puestos en las promesas de Dios y no entrar en cuestiones legalistas. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, en nuestras fuerzas humanas podemos decir no mentir, no matar, ¿sí?, no adulterar. Cosas que son un sentido de la condición humana tan natural que es llamada y que casi nos llama y nos toca y estamos siendo tentados. Es una condición humana que se da. Y saber que el hecho de ponernos sobre estos preceptos como ejemplo de los 10 mandamientos es, si lo veo desde una manera legalista, es que yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano por cumplir estas situaciones. Pero cuando lo veo desde el sentido de la gracia, es que es una promesa para que el que cree en Jesús, estas cosas no van a suceder. Es una promesa que si estoy en Dios, no voy a mentir. Es una promesa que si estoy en Dios, no voy a matar. Es una promesa que si estoy en Dios, no voy a desear la mujer de mi prójimo. Es un sentido que debe de retumbar y decir, somos hijos de Dios y nuestras promesas están puestas en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores.
La comunidad cristiana tiene que ir más allá de sus estructuras que ha formado hasta el día de hoy. Tiene que ir más hacia allá para saber dónde Dios se está manifestando. En su libro De una iglesia con propósito, Rick Warren pone un panorama en el cual dice: nuestra iglesia está trabajando y está buscando dónde Dios se está manifestando. Y ponen el ejemplo que el decir es como si estuviéramos en la playa y estuvieran las olas, y yo soy un surfista y estoy esperando la mejor ola para poderla montar. Y es que en esta comunidad y en esta sociedad en donde cada día se vuelve más inestable, en donde una sociedad que se vuelve más consumista y que está enfocando en modelos de vida, ¿sí?, en la figura, en la cuestión de que el que tiene más es el que tiene más poder, en donde toda la riqueza está en un 20% de toda la sociedad, en donde cada día las cosas son más injustas y pareciera que en vez de tener un beneficio, cada día vamos hacia abajo. En esos momentos, es decir, cómo esta comunidad va a tener un ambiente y va a ser irresistible para aquellos que están siendo oprimidos por la comunidad, van a tener un lugar de refugio, van a tener un lugar de descanso, van a tener un lugar de paz. Y es que, hermanos, hay que liberar el poder de Dios en nuestras vidas para poder identificar dónde Dios se está moviendo, dónde Dios va a actuar, dónde Dios quiere que vayamos y prediquemos nuestro evangelio. Y es que una vez identificando cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se mueve en cada uno de nosotros, entonces viene el enfoque y el sentido hacia cada uno de nosotros. Una comunidad que tiene que integrar y que tiene que mostrar unidad, ¿sí? Y decía, eran de un solo sentir y estaban unánimes en la palabra, ¿verdad? Y es que no hay nada que le dé valor a un grupo, no hay nada más que le dé valor a un equipo que ese sentido de integridad, de unidad, de sentirse parte de un grupo, ¿verdad? Yo recuerdo quizás en la secundaria, ya cuando teníamos nuestros grupitos, o en la preparatoria, de cómo teníamos nuestros grupitos, ¿verdad? Y alguien se acercaba que no era de su grupo y decíamos: no, tú no eres de aquí, no, hazte para allá, tú no entras con nosotros, ¿no? Y lo aislábamos y lo echábamos para allá. Y nos uníamos a aquellos que teníamos los intereses en común. Y aquí en esta comunidad cristiana irresistible tienen que ser principios importantes el hecho de decir que todos somos iguales, que no hay nadie más importante en este lugar, sino el más importante es Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y todos somos llamados en una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y es que cuando empieza a haber ese tipo de diferencias, entonces la comunidad empieza a quebrarse. La comunidad no empieza a encontrar un sentido de irresistibilidad para los demás. ¿Por qué llegar a una comunidad en donde hay jerarquías, si allá afuera en la empresa las hay? ¿Por qué llegar a una comunidad, ¿sí?, donde hay varios grupitos, cuando realmente también en un club social los hay? ¿Para qué llegar? ¿Para qué llegar a una comunidad en donde realmente me critican, si es suficiente que me critiquen en mi trabajo? ¿Para qué llegar? Es lo que tiene que romper la congregación, y es qué es lo que hay dentro de la congregación que a veces impide que la gente se quede, qué es lo que impide que la gente se sienta armónica. Es un llamado a que como iglesia encontremos cuál es esa diferencia, porque somos llamados a vivir en comunidad, porque somos llamados a estar juntos. En el curso de un asunto de familia hay un texto que dice así: es un lugar de aceptación, no de amor condicional, uno de realidad, no de perfección, uno de integridad, no de hipocresía. En resumen, es el hogar, el espacio donde podemos traer a nuestros amigos sin tener vergüenza. Es un reto
que la iglesia tiene en el hecho de conformar un ambiente de unidad, un ambiente de amistad, un ambiente de integración, un ambiente de misericordia, un ambiente en donde quien venga se sienta a gusto, se sienta protegido, se sienta aceptado. Un club rechaza, hermanos. ¿Sí? Si no tengo el suficiente dinero, no me dejan entrar. Pero aquí en la iglesia entra todo aquel que quiera amar a Jesús. Queda la pregunta: ¿qué es lo que la iglesia tiene que cambiar en un sentido de armonía dentro de la congregación? Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá que el hecho de que la iglesia tiene que tener un sentido de ocuparse de todos los necesitados que hay allá afuera, pero también aquí adentro. Y encontramos en este texto cómo nos habla acerca de que todos vendían lo que tenían, ¿verdad?, para suplir la necesidad de aquellos que la tenían. Y dice, y tenían favor con todo el pueblo, y el pueblo también les tenía en gran estima. Y en este punto podemos encontrar en que Jesús tuvo encuentros con personas con las cuales les ayudó, les sanó, ¿sí? Tuvo misericordia, tuvo compasión. Y podemos encontrar cómo muchos ciegos fue recobrada su vista por la misericordia de Jesús para con ellos. Como muchos cojos caminaron sin problema, como paralíticos de nacimiento caminaron. Como Jesús llegó a un enfermo de lepra y lo tocó y lo sanó, teniendo ese punto de compasión para con él. Porque muchas personas, hermanos, que hay allá afuera, no tienen a alguien que les ayude. Muchas personas que están allá afuera son oprimidas por una sociedad injusta, por un medio político que a veces promete y no cumple. Muchas familias o personas que están allá afuera sufren de injusticia por otras personas. Y en ese punto en donde esta comunidad irresistible, si primeramente internamente tenemos misericordia, entonces podremos ayudar a otras personas que están allá afuera. Y no hay más grande anhelo que Jesús nos pide que vayamos a esas personas desamparadas. Él fue y tocó a este enfermo de lepra. Yo preguntaría aquí de las enfermedades terminales que tenemos el día de hoy, como un SIDA, ¿sí?, o como un cáncer, o alguna cuestión que es contagiosa, nos atrevemos a ir a esas personas para llevarles un mensaje de amor, de esperanza, para ponernos como instrumento de sanidad. Esas personas que están en la calle y que viven bajo un puente o bajo una alcantarilla, y cuando pasamos a un lado de ellos nos generan cierta repulsión o nos generan misericordia para el Señor. O podemos encontrarnos esos pequeños niños que están en las esquinas vendiendo y quizás los rechazamos porque no queremos que se acerquen a nosotros, y quizás podemos no sentir misericordia por cada uno de ellos. Y son grupos, pero hay mucho más cosas que hay allá afuera. Pero cómo la comunidad de El Dorado está identificando estos lugares en donde realmente pueda tener este sentido de ayudar a las personas que están allá. Es un sentido de encontrar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es un sentido de vivir en una comunidad irresistible en donde yo pueda estar acá y pueda sentirme confortable dentro de esta iglesia, porque cuando vengo a esta iglesia encuentro paz, ¿sí?, encuentro aceptación, encuentro que si vengo triste alguien me va a escuchar y me va a abrazar y me va a consolar en mi tristeza. Encuentro que es una iglesia en el cual que quizás si yo tengo alguna necesidad económica, algún hermano va a quebrantarse y va a ayudarme en mi necesidad, y después quizás esa necesidad vaya a ser recíproca, ¿verdad? Y quizás yo pueda estar enfermo y esta comunidad va a visitarme en el hospital porque sé que me ama y sé que tengo la esperanza de que ellos se van a unir conmigo en esta situación.
Y hay muchas cosas que Dios nos pide, pero la pregunta es, ¿qué es lo que esta iglesia del Dorado, en este camino de vitalidad que estamos haciendo, nos lleve a confrontar nuestra vida? ¿Cuáles son las estructuras que se han quedado rígidas y no has permitido que Dios muestre misericordia por medio de ti? ¿Cuáles son las estructuras que han quedado rígidas, que has permitido o has cerrado tu corazón a ayudar a otras personas? ¿Qué es lo que has puesto en lugar de primero Dios para no dedicarle el tiempo necesario para mostrar amor a todas las personas? Es un llamado a vivir en comunidad, de que nos necesitamos unos a otros. Es un llamado a vivir con misericordia y amor entre nosotros, a suplir nuestras necesidades. Escuchaba yo un poema y me gustó traerlo acá porque enfoca algunos principios que como iglesia debemos de tener. Y estas palabras fueron dichos por una persona que el pueblo le eligió para ser su gobernante. Es una persona que amaba la vida, que amaba el disfrutar de convivir con las personas. Y él murió en soledad porque él quería retirarse y por todo lo que tenía, ¿sí? No pudo hacer muchas cosas. Pero estas palabras dijo: ordeno que este pueblo nada valga tanto como la vida. Entonces la verdad será lo que buscaremos tomados de la mano. Ordeno que cualquier día de la semana tenga la luminosa categoría del domingo. Ordeno que haya flores en todas las ventanas que permanecerán abiertas para que llegue la luz a las casas, el verde canto de la primavera. Ordeno que el hombre confíe en el hombre, así como la noche confía en el día y como la noche confía en la lluvia y la lluvia en el viento. Ordeno que los hombres se liberen de las mentiras y de la coraza del silencio para que puedan sentarse con sus hermanos a conversar la belleza y la justicia. Ordeno que recuerden al profeta Isaías: el lobo y el cordero pastarán juntos y su comida de ambos tendrá el mismo gusto aurora. Ordeno que todo pan tenga el sabor de la ternura. Ordeno que la alegría sea la única bandera del pueblo y el amor su única arma. Desde este momento, el dinero tendrá fecha de vencimiento para que nadie pueda acumular poder sobre sus hermanos. Una sola aristocracia, la del espíritu. Un solo privilegio, la inteligencia, que yo cambiaré aquí, el ser hijos de Dios. Y son palabras que nacen de un corazón lleno de amor y de misericordia. Nacen de una persona que ama la vida. Nacen de una experiencia y un vivir en la injusticia. Hermanos, oremos al Señor para que Él revele cuáles son las cosas que esta comunidad tendrá que enfocarse para ser una comunidad irresistible, recalcando el valor que nos necesitamos unos a otros, recalcando que debemos de vivir en comunidad, en una experiencia, no solamente aquí los días domingo, sino los días de la semana allá afuera. Les invito a ponernos de pie, por favor. Y le pido que cada uno de ustedes pase a través del filtro de la palabra su vida y que pueda el día de hoy poder tomar decisiones de cuál es el cambio que tenga que enfrentar en este día. Padre hermoso, tú has traído tu palabra a tu iglesia, mi Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, lleves esa reflexión a cada uno de mis hermanos. Que tú, Padre, les des la humildad para reconocer lo que hay que cambiar en nuestra vida. Que tú des, Padre,
a cada uno de nosotros la honestidad para reconocer las cosas que aún no estamos haciendo conforme a tu voluntad. Que, Padre, nos ayudes a poder romper todo nuestro esquema que hasta el de hoy hemos vivido, para que nos permita, Señor, vivir en comunidad. Vivir los unos con los otros, amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros. Ayudarnos, Señor, a seguir creciendo en comunidad. Y te pido, Padre, que hagas reflexión sobre cada uno de nosotros, sobre todo por todas esas personas que tú vas a traer a tu iglesia. A todas esas personas, Padre, que tú vas a traer cuando veas a una iglesia quebrantada, a una iglesia humillada, a una iglesia, Padre, llena de misericordia, que se ocupa, Señor, por las necesidades de aquellos que están afuera, de aquellos que no tienen, Padre, alguna esperanza en la vida. Que la influencia que tú has puesto en cada uno de nosotros, Padre, que la usemos para llevar tu amor, para llevar tu mensaje de esperanza. No permitas, Padre, que nos volvamos de corazón duro, sino al contrario, Padre, que llenemos nuestro corazón de amor, de misericordia. Que nos sigamos, Señor, revistiendo de este nuevo hombre, que cada experiencia en la vida, que cada situación enfrentada, que toda, Padre, caída en pecado, sea usada para que tú, Señor, hagas cada día de nosotros una persona nueva, una persona diferente, y sobre todo, Padre, que lleve luz a los necesitados. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tú nos lleves, Padre, por esos caminos de aflicción, por esos caminos de problemas, por esos caminos de conflicto, para que, Señor, aprendamos cada día más de tu palabra y que podamos poner solución a cada uno de ellos, Padre. Que soportemos la prueba, Señor, que soportemos la tentación y que salgamos, Señor, que salgamos triunfantes, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.